Le dejaba la pregunta con respecto a la reforma de la LOMNA. ¿Es necesaria modificar la LOMNA? Chicos, sí, el problema no es prisionalizar a niños y adolescentes, ese no es el problema. Yo sí creo que lo que sí se requiere es darle autoridad efectivamente a maestros, a directores, que efectivamente las decisiones se puedan ejecutar, que ellos no se consigan con el nivel de trabas que están teniendo para imponer la disciplina requerida dentro de las escuelas y que puedan conseguir el apoyo de los padres, de los representantes para imponer esa disciplina, porque sí necesitamos mayor orden y que los muchachos puedan vincular el tema derechos con deberes. Aquí, ahora, en cuanto a bajar la imputabilidad de los menores, por ejemplo. Aquí menores, que ya no son menores, son niños ni adolescentes. Los adolescentes son imputables y tienen un sistema propio. Yo creo que lo sensato es mantener el sistema propio para los adolescentes y que además el tipo de sanción esté adaptada a un muchacho adolescente, porque lo que estás buscando es la recuperación del muchacho, no que el muchacho se nos siga perdiendo. El problema no es tener depositado a un muchacho de 18 años, 20 o 30 años como una suerte de venganza. La venganza no nos va a ayudar a salir del problema. Lo que va a hacer es empeorarla. Aquí hay alguna pregunta, ¿no? Aquí dice Gruber, pregúntale si no hay una similitud entre el comerciante usurero y el delincuente común. Ambos son delitos, ambos son delitos, y quizás el usurero probablemente tiene un impacto mayor que el que tiene ese delincuente, pero ese delincuente ha ejercido un nivel de violencia que no ha ejercido el usurero. Estamos diciendo que puede haber eliminado la vida de una persona, y el derecho a la vida es el derecho fundamental. ¿Qué diferencia hay entre un padre católico y un jesuita? Por lo menos, yo no sé, por favor, que explique para saber, dice Venezuela mi patria. Está bien, bueno, mira, la Iglesia Católica tiene gente con distintos carismas. Claro. Entonces hay gente que son salesianos porque siguen a Don Bosco y siguen al fundador de esa congregación, como los franciscanos siguen a San Francisco de Asís, y nosotros pues seguimos una tradición propia que viene de Ignacio de Loyola hace 500 años. Entonces, pues los padres en general somos sacerdotes, pero después seguimos carismas distintos según pues la perspectiva que cada cual tiene. Vladimir Maldonado, el tocayo, aquí pregunta, ¿qué opina de los mensajes del padre Palmar vía Twitter? Un llamado a la violencia, conteste, por favor. No he leído al padre Palmar. Dice aquí Dayana D. Resistido, dice, ¿no? Dayana GD Resistido. Lamentablemente las figuras de padrinos se han dedicado solo a echarse tragos de vez en cuando, o como les dicen, compadre. Ajá, aquí dice Jackson, esta pregunta es interesante. ¿Qué sabe un cura de la familia cuando nunca ha sido padre de familia, cuando la iglesia le prohíbe tener esposa e hijos? Porque, sabes, tengo la capacidad de haber tenido que escuchar a muchísimos adolescentes, a muchísimos padres, llorar en el confesionario, tener que contarme historias duras que ni siquiera cuentan dentro de sus propias familias. Y eso me enseña bastante. Probablemente solamente puedo aportar una perspectiva, pero esa perspectiva que tengo es la que aporto. Ajá, aquí dice también Vladimir Maldonado, ¿hasta cuándo la Conferencia Episcopal Venezolana llama descaradamente a no reconocer las instituciones? ¿Cree en el plan de la patria? Mira, hay cosas del plan de la patria que a mí me parecen interesantes y muy buenas. Hay otros elementos del plan de la patria que no comparto y creo que eso es parte de la legítima democracia. Ajá. ¿Quién sacó la religión de los colegios? Dice Brujis. Mira, hay religión dentro de los colegios católicos, se sigue dando. Ojalá y dentro de las escuelas públicas se permita la formación religiosa, y entiéndase por formación religiosa la de cualquier confesión que tengan los padres, porque eso va a ayudar en el tema de valores. Yo no estoy proponiendo de ninguna manera que solo la Iglesia Católica tenga formación religiosa dentro de las escuelas oficiales. Carlos Parra dice, si bien creo en el verdadero socialismo, considero que la Iglesia es una instancia de control social informal fundamental. Y perfectamente de acuerdo. Dice Joaquín Pereira, ¿cómo se puede ejercer acciones policiales concretas sin violar derechos humanos? Pareciera que se deja actuar por temor. No, yo creo que la policía es fundamental para la protección de derechos humanos, y un derecho fundamental es el derecho a la seguridad personal. Por tanto, la policía es fundamental. Lo que no necesitamos son policías que se conviertan a su vez en delincuentes. Iván Figuera, yo estudié en la educación pública y donde habían bandas, pero mis valores fundamentales, familiares, son sólidos y hoy día soy profesional. Interesante. Y yo creo que las escuelas oficiales fueron elementos institucionales de educación que en algún momento fueron incluso mejores que las escuelas privadas y tuvieron mayor calidad por el cuerpo de docentes que tuvo. Entonces, y rivalizaban. Y yo creo que esa rivalidad en bien ayudó muchísimo al país. Ojalá eso regresara como modelo de calidad. ¿Por qué no se unen todos los representantes de todas las iglesias en Venezuela y nombran una comisión que aporte soluciones? Beatriz, dice JJ Pacheco. Beatriz Moreno dice, para llegarle a los jóvenes debemos trabajar juntos, casa, iglesia, instituciones educativas y gobierno.
Aquí dice Jackson, los jóvenes huyen de la Iglesia Católica por miedo a los casos de pedofilia. ¿Estás de acuerdo con esa opinión? Mira, yo creo que la fantasía del tema de la pedofilia es el siguiente. Cuando yo he tenido que confesar situaciones o ir a confesiones, situaciones en donde en la familia se cometen tantos casos de pedofilia, yo honestamente creo que el problema es un problema social. Y eso es lo que no nos estamos diciendo. Cuando un cura comete una abominación como esa, debe ser sancionado. Pero yo me pregunto, ¿y la cantidad de tíos, abuelos, primos, etcétera, que yo vivo escuchando que han abusado de niñas de 4, 5 y 6 años? ¿Dónde quedan esas historias? Porque son bastantes, lamentablemente. Y lamentablemente yo creo que tenemos que hacer algo como sociedad. Lo demás es ocultar la verdad. Juan C. dice, son bautizados en una religión, pero bautizados y nacidos de nuevo y viviendo para Dios son solo los evangélicos. Bueno, cada quien con sus opiniones, ¿verdad? Claro. Otra pregunta por aquí. Dice Iván Figuera, la iglesia se ha dedicado a la política y abandonó a los feligreses. Bueno, yo lamentaría que haya sacerdotes que pudieran hacer eso. Por lo menos esa no es la intención de quienes estamos tratando de trabajar dentro de nuestras comunidades cristianas. Yo trabajo en una comunidad popular de San Blas. Y honestamente el tema político partidista está terminantemente prohibido en nuestras relaciones. Y allí se junta gente que piensa del lado de la oposición y gente que piensa del lado del chavismo o del PSV o de los partidos aliados. Y eso no es un tema entre nosotros. Una persona, padre, que tiene, muchacho, que tiene 20 años, tiene 19, y ya tiene encima 5, 6, 10 muertos, puede reconvertirse, puede ser una persona recuperable para la sociedad. Yo creo que depende de qué es lo que tú hagas con ese joven y cómo tú vayas trabajando con ese joven. Va a demandar mucho, sin duda, y puede ser difícil, pero yo creo que depende mucho de qué es lo que nosotros le podamos aportar a ese joven como experiencia. Por ejemplo, el trabajo en el campo, en la tierra, puede ser un elemento que recupere la vida de una persona. El que tú vuelvas al campo, el que tú siembres, el que tú veas que lo que tú haces con tu esfuerzo efectivamente produce algo para ti y para tu gente. Y que tú te descubras como un posible productor de algo positivo, puede cambiar la vida de alguien. La familia es la célula fundamental de la sociedad y pienso que hace falta tanto manual de Carreño y moral y cívica en las escuelas, dice Marushka Ron Parra. Aquí dice Upatamia Veraz, dice, el Estado tiene gran responsabilidad por no vigilar y castigar a los padres que no envían a los niños a la escuela. Ajá. Aquí dice Helio Gutiérrez, estoy de acuerdo con el padre, pero ¿y los hijos de ricos que tienen todo, tienen bandas por las drogas? También son tan delincuentes y deben ser tan sancionados como cualquiera. Y yo no creo que el nivel de riqueza establezca nada. De hecho, es lamentable cuando además te consigues con la corrupción en Venezuela y corrupción de gente que ha tenido mucho dinero. Entonces uno lo lamenta todavía más. Aquí me piden preguntarle a Agustina Parra, ¿cómo incide el consumismo real existente en nuestra sociedad en la conducta de los jóvenes? Sin duda, de manera muy negativa, porque tú le estás diciendo a un joven que lo único valioso es tener cosas. Y el joven sustituye la alegría y la felicidad del corazón por cosas. Y eso es lo que lo hace ir a buscar esas cosas a costa de lo que sea. Ramón Vaca dice, camarada, el problema de la delincuencia es que ahora son delincuentes protegidos por la política o políticos. Ajá. Y dice aquí el señor Bolívar, la Iglesia Católica quedó para misas y procesiones en ferias en donde el culto es a la violencia. Otra opinión, ¿no? Gabriela López saluda las reflexiones que estamos haciendo en el programa. Rose dice, la Iglesia Católica es muy permisiva. Mientras se tenga fidelidad a la institución religiosa, la moral no importa. ¿Por qué se ha reducido, dice Guajiro, los aportes y apoyos a las escuelas católicas? ¿Eso ha pasado? ¿Se ha reducido? ¿Se ha reducido? No, en absoluto. Más bien entiendo que hay un convenio entre el Estado bueno, y la... lamentablemente el año pasado no se llegó a firmar el convenio y eso sería un llamado al Estado en el sentido de que es necesario llegar a la firma del convenio entre las escuelas católicas que están en zonas populares y el Estado, como ha sido la tradición. Pero a nivel económico el Estado sigue manteniendo el apoyo que ha mantenido y eso me parece importante. Aquí dice Rosa Peña, se equivoca al decir que el Estado es responsable en primer lugar. ¿Acaso el Estado embaraza a las mujeres y las abandona en la crianza? Aquí hay un tema, fíjense, una discusión que tiene que ver con el tema del aborto, que es un tema muy delicado, ¿no? Sí, pero si tú crees que el camino de la muerte es el camino de la salida, creo que lo único que va a generar es mayor nivel de violencia. De hecho, aquí en Venezuela, lamentablemente, los niveles de aborto ocultos son bastante altos. Y eso no ha solventado absolutamente nada. Por el contrario, lo agrava porque termina perdiendo sentido el valor de la vida. Si tú eres capaz desde el vientre de matar a alguien, ¿cómo vas a respetar la vida de nadie más? Ahora, eso es distinto al tema de los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Esos son dos temas absolutamente distintos. ¿Usted sí está de acuerdo con eso?
No es cuestión de si esté o no esté de acuerdo, sino que lo que quiero señalar es que son dos temas y el nivel de gravedad de uno y de otro no tiene ningún grado de relación. O sea, pero, por ejemplo, si hubiese educación sexual para las niñas de 12, 13 años y pudieran tener acceso a métodos anticonceptivos seguros, no estarían pariendo también, ¿no? Perfectamente, pero lamentablemente eso es no conocer a nuestros adolescentes, porque el adolescente no es previsivo, y menos en su universo de relaciones. Entonces lo que tú tienes que enseñar es a valorarse, a valorar su cuerpo, a valorar su vida, a valorar un proyecto, a conseguirse a sí mismo. No es un problema de enseñar cómo usar un método anticonceptivo, eso es un reduccionismo al que no estoy dispuesto a aceptar. Yo creo que es la persona lo que tenemos que enseñar. Después vendrá el tema de si anticonceptivos o no, y cuándo y cómo, y cuándo son las relaciones un momento positivo para esa persona y cuándo llega ese momento. Pero empezar con un adolescente a decirle, sabes, tener relaciones es igual, no importa lo que sea, es no valorar a la persona en lo que es. Aquí dice Iván Figuera, por favor, nombre alguno de los barrios donde la iglesia está haciendo trabajo social que usted dice que hace. Mira, prácticamente todos, pero bueno, me permito decir humildemente, yo estoy trabajando en una comunidad que se llama San Blas, que no sé si el señor conoce, queda en Petare, es un barrio que queda, digamos, en una zona difícil. A la gente quien quiero y amo, porque he estado 8 años allí, pero se puede mencionar cualquier cantidad de comunidades. Usted conseguirá una iglesia, una escuela de fe y alegría, un espacio de formación. O sea, en la frontera venezolana, en el último punto de la frontera venezolana, que es Ciudad Sucre, usted se va a conseguir una escuela de fe y alegría. Hay una canción de Ricardo Arjona, en otro periodo, que él decía que el Vaticano prohíbe los anticonceptivos. Entonces decía, prefieren niños con hambre que un preservativo. ¿Qué opina usted de eso? Mira, vuelvo a insistir en lo siguiente, si la salida fueran los preservativos y la iglesia y lo que se escucha a la iglesia fuera la salida, el problema hubiera sido resuelto hace mucho tiempo. El problema no son los preservativos sí o los preservativos no. Tiene que ver con que la persona se valore y valore la familia y valore la relación que quiere establecer. Si eso no aparece, lo demás es tiempo perdido. Una última pregunta por aquí. Alemania, Holanda y Noruega son seculares y no tienen problemas de violencia. ¿Por qué necesitamos religión para resolverlo? Dice Ed Arbeláez. Mira, yo lo que creo es que esas sociedades que tú has mencionado, lo que han perdido es el sentido de la vida, lamentablemente. Y tú te consigues un gran vacío en las historias de esos países europeos que no se parecen en nada a nuestra cultura latinoamericana. Yo, con todo el respeto del caso, no me siento nada invitado a emular a esas sociedades en el sentido de llegar a ese vacío existencial.